Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa noche, símbolo de la misericordia de Dios. El día de hoy, como es de costumbre, pues queremos abordar un tema que es muy controversial y que estuvo causando roncha. Picó, hizo roncha, se extendió en las redes sociales el día de hoy, explotaron con tanto comentario, todos estuvieron por ahí comentando acerca de lo que estábamos tratando sobre la música no católica y algunos hermanos se ofendieron. Doy gracias al Señor de que últimamente pues hay mucho católico bien formado, católicos que saben que no es lo mismo la música no católica que la música católica. Antes quiero ser honesto y quiero confesar con todos ustedes, hermanos, que me sentía que estaba remando contra corriente, porque cuando yo tocaba este tipo de temas, la mayoría era de aquellos que estaban aceptando mucho el uso de la música no católica dentro de la iglesia, y era una comunidad muy pequeña los que estaban en contra del uso de la música no católica. Tenemos que aclarar que esto que voy a decir es mi opinión personal, una reflexión personal por aquellos que después se ofenden, se molestan y tratan de querer entablar una discusión o cualquier cosa en contra de mi persona. Es una reflexión con las escrituras, con los documentos de la iglesia, del por qué no debemos nosotros de utilizar la música no católica. Tengo que confesar también que me sorprendió que dentro de los posts que hice el día de hoy, un hermano predicador muy famoso en el área de California hizo una declaración que me dejó en shock, que me dejó así como los emojis, así me dejó, y el día de hoy pues quería comentar porque muchas veces los que traemos doctrina de otras iglesias, de otras denominaciones, pues muchas veces somos nosotros mismos los predicadores, los que somos líderes, los que pertenecemos o de alguna manera nos han dado una confianza dentro de una parroquia o de una comunidad, y nosotros somos los que le mostramos a las demás ovejas nuestra falta de formación. Y a mí me sorprendió sinceramente las declaraciones de este hermano, y estoy buscando en este momento lo que les dije con los documentos. Quiero leer lo que este hermano expresó. Yo le pedí permiso a él para postear su comentario para que la gente se diera cuenta. Él me dijo, no hay ningún problema que lo hagas, puedes hacerlo, a mí no me molesta. Él puso así: y a mí tampoco me incomoda para nada. O sea, está hablando de la música no católica, a eso se refiere él. Y dice, a mí tampoco me incomoda para nada. Seguido vamos a escuchar a otras denominaciones y no se nos quita nada, es lo que dice él. Dice, y la semana pasada, dice, los pastores luteranos predicaron aquí en la parroquia católica y estuvo muy bueno. El hermano lo publicó aquí. Tengo la captura, no sé si algunos lo pueden mirar por ahí. Lo publico con el permiso de él. Y nos damos cuenta de que lo que para algunos les parece bien, aunque parezca bien, no es bueno. Muchos se justifican pensando y diciendo, es que hay un sacerdote que nos apoya, hay un sacerdote que dijo que está bien, o hay un obispo que no ha dicho que está mal. Y por lo general la gente adopta lo que les gusta de quien viene. Si lo que la persona está diciendo apoya lo que a la persona le gusta, lo toman como un gran ejemplo. Pero si lo que dice para ellos es incorrecto, lo ignoran, lo desechan.
Este tipo de personas, este tipo de predicadores que reciben formación de parte de los hermanos no católicos, después vienen y predican dentro de nuestra Santa Madre Iglesia y empiezan a enseñar todo lo que aprendieron de qué lado, vienen y lo traen aquí. Algunos hasta utilizan como herramienta de evangelización, de conocimiento, todo lo que predican los hermanos no católicos y lo traen aquí con nosotros. Tenemos que aclarar que esta reflexión no es en contra de los hermanos no católicos, son nuestros hermanos, los amamos, y póngale como usted quiera. Yo le digo mis hermanos no católicos, hermanos separados, hermanos protestantes. Yo le digo separados porque se separaron de la iglesia, protestantes porque protestan en contra de las enseñanzas de la iglesia y de la doctrina de la iglesia, y esperados porque lo seguimos esperando. De hecho, ese es todo el fin del Sacrosanto Concilio Vaticano II. Hay un documento que se llama el Unitatis Redintegration, que es sobre el ecumenismo, y que muchos de mis hermanos no católicos han confundido el ecumenismo con el liberalismo, con el libertinaje, con el hacer lo que me venga en gana, o si hay un culto protestante, vámonos todos para el culto, al fin que pues todo es lo mismo. El Unitatis Redintegration, que es sobre el ecumenismo del Sacrosanto Concilio Vaticano II, nos viene a decir que es totalmente lo contrario a lo que muchos de los hermanos están practicando hoy en día. Nos viene a decir que no es como si hay un congreso evangélico, todos tenemos que irnos para allá. Al fin que el Papa invitó a Alex Campos cantó en el Vaticano, y ahora eso quiere decir que el Papa nos está dando carta abierta a todos los católicos para que escuchemos música protestante y para compartir con ellos todas sus creencias, sus cultos, sus formas de pensar. Y eso es algo totalmente equivocado. Quiero comenzar por citar lo que dice el Unitatis Redintegration, para que la gente vaya comenzando a entender qué es el ecumenismo, porque tiene mucho que ver con el sincretismo religioso, con el relativismo, que muchas veces el sacerdote no alcanza a darse cuenta o simplemente no quiere decir nada de lo que está pasando. A veces el sacerdote no se da cuenta que las ovejas se le están saliendo, se le están yendo para otros lugares, como en este caso este hermano predicador del área de California, que dice abiertamente: nosotros nos vamos a escuchar a otras denominaciones y todo está muy bien, nadie dice nada. De hecho, hasta vienen pastores luteranos de otras denominaciones a darnos charlas a la parroquia. Eso es muy peligroso. Mire qué es el ecumenismo. ¿Para qué es? Para promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. Escuche esto y subraye esto. Puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Por supuesto, son muchas denominaciones que nos vienen a decir: esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia de Cristo. Todas dicen eso. Pregúnteles si son de la iglesia de Cristo y le van a decir que sí. Aun cuando son muchas, el Sacrosanto Concilio Vaticano, nuestra Santa Madre Iglesia, por medio del magisterio, nos viene a decir: no, una sola es la iglesia, no hay muchas. Aun cuando todas digan que son la iglesia de Cristo, eso no es verdad. Y el decir que sí es un falso ecumenismo que le conviene y beneficia a todos aquellos que practican el sincretismo religioso o que les da lo mismo melón que sandía. Dice aquí: todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto. Se refiere a todas aquellas que también se autoproclaman como herencia del Señor. Mire lo que dice aquí. Dice: puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas
que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo, todas se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes. Todas ellas no tienen la misma doctrina, tienen una doctrina diferente, pensamiento diferente. Por eso es que no están unidas, a diferencia de nuestra Santa Madre Iglesia, que el mismo evangelio de hoy es el mismo de China, de Alemania, donde quiera en todos los continentes, es la misma Eucaristía, al mismo tiempo el mismo sacrificio eterno y perpetuo de la Eucaristía, es lo mismito. A diferencia de los hermanos no católicos, que ellos el día de hoy están tocando un tema en un lugar y otro tema en otro lugar. Los de allá practican el colectar el diezmo y las de acá no. Los de aquí se bañan en pileta, los de allá no. Cada uno tiene su forma distinta, como dice este documento, y ellos siguen caminos diferentes. Como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del evangelio por todo el mundo. El ecumenismo es para promover la unidad entre los cristianos, los que se fueron, traerlos para acá. No es para que el católico que está en la iglesia de Cristo se vaya para allá a buscar lo que no se le ha perdido. El católico escucha ecumenismo y dice vamos a hacer lo que sea, al fin que todo es lo mismo. Nos vamos a unir con ellos, lo que importa es que estemos unidos. No, ese no es el ecumenismo. El ecumenismo es promover la unidad entre los cristianos, traerlos para acá, demostrar que somos la iglesia de Jesucristo, aun cuando hay muchas comuniones que se declaran como herencia de Jesucristo, pero eso no es verdad. Entonces, lo que se nos invita en el ecumenismo, en primer lugar, eliminar las palabras y los juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de los hermanos separados, y que por tanto puede hacer más difíciles las mutuas relaciones en ellos. En segundo lugar, el diálogo entablado entre peritos, o sea, entre expertos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y celebradas en espíritu religioso. Entonces, las personas que son expertas pueden practicar el ecumenismo porque tienen su fe bien plantada, bien cimentada y no se van a dejar tambalear por los hermanos no católicos, por las emociones, por el sentir bonito. Por eso dice, entre peritos y técnicos. Entonces dice aquí, dice, y celebradas en espíritu religioso. En este diálogo expone cada uno por su parte, con profundidad, que es lo que hace el padre Luis Toro, con profundidad la doctrina de su comunión, presentando claramente los caracteres de la misma. Por medio de este diálogo, todos adquieren un conocimiento auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida y de cada comunión. En tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones existidas por toda la conciencia cristiana en orden al bien común, y cuanto es posible participan en oración unánime. Todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo, o sea, unos en una sola iglesia, con relación a la iglesia, y como es debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma. No quiere decir, vámonos nosotros para el culto. Y mire, ¿cuál es el beneficio del ecumenismo, de ir y entablar un diálogo con ellos? Porque esto es lo que muchas veces el católico no hace, porque le encanta la música protestante y andan visitando allá los conciertos de Jesús Adrián Romero, de Marcela Gándara, de Miel San Marcos y de todos esos cantantes, y visitando las páginas de Cash Luna y de toda esa gente. Ellos no van a practicar el ecumenismo como lo hace San Pablo allá en Hechos capítulo 17 versículo 2, que como era su costumbre, cada sábado visitaba las sinagogas de los judíos para decirle que Jesucristo era del que hablaban las escrituras, para evangelizarlos. No iba para eso, que es lo que habla el ecumenismo realmente. Mire, le voy a mostrar por qué no es vámonos todos para el culto. Todo esto, lo que les leí,
realizado prudentemente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica, bajo la vigilancia de los pastores. Pastores, vigílenlos. Tienen que vigilarnos. Todo esto bajo la vigilancia de los pastores. Conducen al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión. Todos los cristianos, dice, para que poco a poco por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos, escuche hermano católico, ¿para qué es el ecumenismo? Escuche, si usted me entiende este pedacito, yo me voy bien servido. Dice, todos los cristianos se congreguen, lo voy a leer, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración eucarística, en orden a la unidad, la una y única iglesia, a la unidad de Cristo y la que Cristo dio a su iglesia desde el principio y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia Católica de los siglos. Para eso es el ecumenismo y para eso es el diálogo con los hermanos no católicos. Pero por alguna razón la persona piensa que el utilizar música no católica beneficia al católico. Y por supuesto que no, más lo está acercando y uniendo a la doctrina y a los ideales de las personas que han fundado esas iglesias y que son relativamente jóvenes y que no son herencia de Jesucristo. Y por dejar de decir las verdades, es por eso que nos metemos en problemas. Muchas veces, incluso los sacerdotes no quieren decir nada. Incluso si miran a un líder que está muy comprometido, aunque traiga música protestante, muchas veces no les dicen nada. Los dejan simplemente ni se paran cuando miran que están en la adoración o en la oración o lo que sea en la asamblea de oración. Y eso también es muy peligroso. Dejarnos a nosotros los laicos que nos movamos como nos venga en gana es sumamente peligroso. Es por eso que las cosas se tienen que decir tal y como son. No es porque uno sea grosero, sino porque nuestra Santa Madre Iglesia, por medio del magisterio, en los documentos que son dogmáticos, nos viene a decir que las cosas se tienen que decir tal y como se tienen que decir. Por eso es que mucha gente confunde el ecumenismo con el sincretismo o el relativismo, porque en lugar de evangelizar se unen. Y hay una frase muy trillada que se utiliza mucho dentro de mucho cristiano católico, es: hablemos de lo que nos une, no de lo que nos desune. Pero simplemente el ecumenismo es eso, es debatir, entablar un diálogo con el fin de que los hermanos no católicos se acerquen a la iglesia. Y obviamente sabemos que al entrar en un tema doctrinal, usted no se la va a pasar orando con ellos todo el tiempo. Llega el momento en el que va a tener que hablar las cosas y decir las cosas y poner los puntos sobre la I cuando se trate de hablar de doctrina. Y mire lo que dice el Sacrosanto Concilio Vaticano II en el Unitatis Redintegration, en el numeral 11. En ningún caso, católico, en ningún caso debe de ser obstáculo para el diálogo con los hermanos del sistema de exposición de la fe católica. Eso no debe ser obstáculo para ninguno. La exposición de la fe católica no debe ser obstáculo, lo que dice en Primera de Pedro 3:15. Pero bendigan en sus corazones y estén siempre dispuestos a dar razón de vuestra fe a quienes se la pidan. Aquí dice, no debe ser obstáculo para la exposición de la fe católica. Escuche, católico, es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. No que usted vaya a adorar junto con ellos y se olvide de la doctrina, como dicen muchos. Uy, hablemos de lo que nos une, no de lo que nos desune. ¿Y qué es lo que nos desune? La doctrina, por supuesto. Ellos no creen en las imágenes, ellos creen que son ídolos, que son dioses. ¿De qué les va a hablar usted? Ese es el problema. Uno y uno va a exponer, los dos van a exponer un diálogo entre peritos, entre expertos, bajo la supervisión de los pastores. ¿Y qué dice aquí? Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Escuche, católico, hermano, escuche.
Nada es tan lejano al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y obscurecer su genuino y verdadero sentido. Que eso es lo que se hace mucho en los congresos. Obscurecen su verdadero y genuino sentido del ecumenismo. Y al contrario, ¿qué pasa? Irenismo, una falsa paz. Irenismo viene del griego de la diosa Irene, la diosa de la paz, una falsa paz, como, yo no le digo nada, ¿para qué voy a orar por él? Mejor voy a orar por él y todos contentos. Qué bonita está su música, no le voy a decir nada que va en contra del mandamiento de Dios, de lo que Dios nos manda. Eso es el irenismo. Entonces, si nosotros confundimos lo que es el ecumenismo con el sincretismo, vamos a traer un montón de cosas para los ministerios católicos. El día de hoy yo hablaba con un hermano que es un músico católico muy bueno, en el que él denunciaba que no tenían el suficiente apoyo por parte del pueblo católico. No lo tenían. Y es porque muchas veces también todos los retiros, la mayoría, yo no sé quién diseña los retiros, Dios pone a cada persona en ese ministerio. Yo no sé por qué la mayoría, sinceramente a los que yo he asistido, los que diseñan los retiros, en lugar de utilizar música 100% católica, utilizan música 100% evangélica, que es una contradicción a decir, va a recibir formación católica. Y sí recibe formación católica, pero con música evangélica. Miren nada más la contrariedad. Y sinceramente yo lo tengo que decir. Vas a un curso de formación y te dan formación católica con música evangélica y hacen a un lado a los cantantes católicos, a los que realmente quieren hacer la diferencia, porque traen un montón de cosas para acá. Y la mayoría de las veces son puras cosas ajenas a la doctrina de la iglesia y cosas relativamente nuevas en la iglesia. Entonces, déjame buscar aquí un versículo de la Biblia. Mire para qué es el ecumenismo. El ecumenismo, nosotros nos viene a decir que no es para que nosotros agarremos la música de los evangélicos, porque hay personas que me dicen a mí, hermano, pero es que el Espíritu Santo se derrama también sobre los hermanos no católicos y usted no va a venir a ponerle barreras al Espíritu Santo. Por supuesto que no, pero si vamos a medir, si vamos a agarrar esa talla o vamos a medir con esa vara, pues no seamos hipócritas. Y si vamos a usar la música evangélica, también utilicemos las prédicas evangélicas. Escuchemos a los mormones, a Cash Luna, al señor Maldonado, a Garilí, a todos esos. Si vamos a medir, si esa es la talla de que los hermanos son influenciados o movidos por el Espíritu Santo, pues entonces agarremos parejo y que nos dé lo mismo melón que sandía. Pero esa no es la finalidad del ecumenismo. San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 2 nos viene a decir que es el ecumenismo. Y mire, dice aquí, Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos. Bueno, pues desde el 1, Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Pablo no fue a adorar con ellos. Pablo era fariseo de fariseos, judío de judíos, educado a los pies de Gamaliel. Conocía la ley, él sabía perfectamente, pero él sabía que él era cristiano y que estaba en la religión verdadera. Y que él tenía que ir a decirles a ellos que estaban equivocados y que esas escrituras, que era el canon alejandrino que existía en ese tiempo,
del que estaban hablando era de Jesús, el que ellos habían crucificado y que tenía que resucitar, y que ese era el que estaba hablando la escritura desde el principio, en el Pentateuco, que de eso hablaba, que era de Jesús, lo que se hablaba en la antigua escritura que tenían en el Antiguo Testamento. Y dice aquí, las interpretaba y les mostraba que el Mesías debía de padecer y de resucitar de entre los muertos, y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Pablo, en su condición de judío, convertido al cristianismo, él decía, yo era judío, pero no estaba en la verdadera religión, en la religión de Cristo. Es necesario que los judíos que están congregados en una sinagoga conozcan que Cristo murió por ellos y que Cristo tiene una iglesia, que es la iglesia cristiana, que es la iglesia católica. San Pablo no decía, oh no, ¿qué están haciendo los judíos? Oh, están adorando al Señor en su sinagoga en sábado. Oh, vamos a unirnos junto con ellos. Al fin que el Papa lo hizo también. ¿Estamos mirando nosotros a San Pablo evangelizando a las personas que también están adorando a Dios, pero de una forma distinta? Si usted se fija, en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, voy a parafrasear para no tardarme tanto en este video, nos viene a decir, a darnos un ejemplo de que muchos siguen a Cristo, pero con pensamientos diferentes, con ideas diferentes, pero que muchos creen seguir a Cristo de una manera correcta, y todos andan ahí. Y dice la palabra de Dios, parafraseando, disculpe si me equivoco, y dice que al entrar Jesús a la tierra de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Unos, o sea, un grupo, dijeron que era Elías. Otro grupo, que Jeremías. Otros, que Juan el Bautista o algunos de los profetas. Andaban muchos junto con Jesús, pero con pensamientos diferentes, y pensando, Jesús no era Juan el Bautista, no era Elías, no era Jeremías. A esas personas son a las que Jesús quiere dejarle claro y les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahí es donde el Señor le empieza a explicar a su iglesia la verdad, quién es Él, quién es Pedro. Pero hay una sola iglesia, que es lo que decía el Sacrosanto Concilio Vaticano II, que una es la iglesia de Jesucristo, aun cuando son muchas las denominaciones que se confiesan como herencia de Cristo, y el católico anda buscando ser católico, pero protestante. Es como pensar, a mí no me llenan 2000 años de magisterio, a mí no me llena que Jesucristo sea el Señor que alimente y cuide de su vida por esta iglesia. Yo quiero estar en la otra, quiero estar en la que no es, en la que se acaba de fundar hace 2, 3 años, 5 años, 10 años. Y ese no es el querer de Dios. En San Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Ese uno es dentro de su iglesia católica, no ese uno fuera de la iglesia. Entonces, el católico tiene que entender que dentro de la iglesia tenemos una gran riqueza. Es por eso que muchas veces el músico católico, el artista católico se decepciona porque no encuentra el apoyo del católico. Pero que no escuche el católico que se va a presentar aquí cerca, Jesús Adrián Romero, porque se larga. Así como lo hizo este hermano no católico, que él siente que en espiritualidad está muy elevado, pero que en formación, él dice abiertamente, me fui, nosotros nos vamos a otras denominaciones. Ese no es el ecumenismo, créame. Si él practicara el ecumenismo, le cierran la puerta. Ahora yo pregunto, ¿por qué los hermanos no católicos no utilizan la música católica? Ellos tienen bien plantado que no es lo mismo. Es el católico el que aún no entiende que es totalmente diferente la música católica que la música evangélica.
La música católica es para los católicos, expresa la doctrina de la iglesia, lo que creemos, lo que somos, nuestra identidad, mas sin embargo la de ellos no. Muchas personas dicen, no, es que la música católica, la música evangélica no es peligrosa por lo que dice, sino por lo que no dice y cosas así. Pero yo pregunto, ¿por qué un católico escucha música evangélica, pero un evangélico no escucha música no católica? Voy a ver si puedo ir al catecismo de la Iglesia Católica. A ver, un momento. ¿Dónde estoy? Unitatis Reintegration. Vamos a ver, quiero pasar antes del catecismo. Quiero pasar a el Lumen Gentium, otro documento de la Iglesia dogmático que nos viene a decir que todo lo que hizo el Sacrosanto Concilio Vaticano II no es solo para ellos, no es para los hermanos no católicos, sino para el pueblo católico, y es la preocupación número uno, el pueblo católico. Si no, ¿para qué hacen el Concilio Vaticano II? Si como quiera el católico va a andar allá engrosando las filas de los hermanos evangélicos. Mire, dice Lumen Gentium, numeral 14. El Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos. Punto, se acabó. Cierre la puerta, apague las luces, váyase a dormir. En primer lugar, a los fieles católicos. Y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, con T mayúscula, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe, esa que está traicionando, la necesidad de la fe y el bautismo, dice, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia. Escuche esta parte, esta partecita, para aquellos que andan buscando de cosas externas fuera de la iglesia, lo que aquí tenemos, escuchen. Dice, en la que los hombres, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. Entonces, el Señor nos viene a decir que todo lo que hay dentro de la iglesia, eso es lo que el Señor nos ha dado, pero la gente anda buscando otras cosas. Si usted lee el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 817, 818, nos viene a decir el Catecismo que para las personas que están fuera de la iglesia, que conocieron a Dios fuera de la iglesia, para esas personas que no saben que esta es la iglesia de Cristo, el Señor ya estableció otros medios de salvación, como la caridad, como la misericordia, otras cosas. Pero los que ya estamos aquí, ¿por qué queremos nosotros andar buscando cosas allá, donde no se nos ha perdido, donde aquí nuestra Santa Madre Iglesia nos ha estado alimentando y no nos falta, pero sí absolutamente nada? Entonces por eso es que viene mi asombro cuando un predicador viene y dice, y a mí tampoco me incomoda, dice, la música protestante, para nada. Seguido vamos a escuchar otras denominaciones y no se nos quita nada. Imagínese que venga un hermanito que apenas fue viviendo su retiro o lo va a vivir, nunca ha sabido de Dios, siempre se dijo que era católico, y le pregunta a este hermano, oye hermano, ¿qué opinas de la música protestante? Uy, no, está muy buena. Y más, si el hermanito nunca vivió un retiro, en ese retiro, como siempre, ya sabe, va y vive el retiro y le ponen pura música evangélica. Antes escuchaba puros corridos, ahora escucha música evangélica, se enamora. Pero si le preguntan a una persona como esta, que le da lo mismo melón que sandía, que dice abiertamente que toda la música es lo mismo, pues no, pues ¿a dónde vamos a dar? Si aquí los que predican son los que traen puro mugrero a veces, y son los que vienen y traen cosas de allá, como ahora últimamente, también miré por ahí que traen el chofar y que no sé qué,
al rato van a querer utilizar túnicas judías y cosas así. No podemos nosotros venir y decirle a la gente que es lo mismo, porque no es lo mismo. Aquí está Jesús Eucaristía, esta es la iglesia de Jesucristo y no es absolutamente lo mismo, aunque muchas personas lo digan. El Señor estableció para ellos otros medios y son nuestros hermanos, algunos, no todos. La iglesia no acepta a todos tampoco. A los que no están bien bautizados no son cristianos. Bajo la fórmula trinitaria. Pero estamos hablando de que cuando uno utiliza música evangélica en los retiros, afecta de muchas maneras a la persona. De muchas, por donde le busque. Y somos los líderes, las personas que estamos, por ejemplo, en este momento, yo transmitiendo en vivo, quien decido si le voy a dar algo bueno a las personas que me están mirando o les voy a llenar simplemente de relativismo, porque en este punto hay muchas personas que ya no son predicadores, sino motivadores. Hay muchas personas que no son servidores, sino artistas. Eso es lo que son, y es a donde nos ha llevado todo esto, todo este relativismo. Hay personas que dicen, pero el Papa recibió a Alex Campos en el Vaticano. Eso es practicar el ecumenismo, que sepan que son bien recibidos en el Vaticano, que la iglesia los abraza, que establece puentes de negociación con ellos, que no son rechazados, que la iglesia los ama y que los está esperando. No podemos emprender una cacería de brujas en contra de los hermanos no católicos, porque son nuestros hermanos, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral 817, por ahí, 16, búsquelo por ahí, son nuestros hermanos. Fue lo mismo que pasó hace poco con el sínodo de la Amazonía, o Amazonia, como usted le quiere decir, Amazonia o Amazonía. En el sínodo, ¿cuál es el propósito del sínodo? Evangelizar como 7 países, no sé cuántos, que están a toda la orilla de todas las comunidades que están a la orilla de la Amazonia, del río Amazonas, que muchas veces no hablan español, que hablan dialecto, que no hay mucha civilización ahí, que está muy duro para entrar, que casi no hay sacerdotes, todo eso, y se hace un sínodo. ¿Qué vienen ellos? Con sus imágenes de la Pachamama. Viene algún católico y los tira al mar, que porque son una diosa. Por supuesto que son diosas. Pero ¿cómo vas a evangelizar a una persona pegándoles de patadas? Tirándolos. Si ese es todo el propósito. Evangelizar. Por eso el Papa establece puentes. No quiere decir vamos a adorar a la Pachamama. Por supuesto que no. Alguien decía por ahí, pero a mí no me molesta porque no es nada. No, no es nada. Si es una diosa. Pero es lo mismo que pasa con los hermanos evangélicos, que quieren venir y quieren evangelizar al católico, supuestamente, y le empiezan a decir que esto es un ídolo, que hay un demonio adentro de esta imagen de la Virgen, que el Señor me va a castigar porque Éxodo 24 prohíbe las imágenes y el Salmo 115 y bla, bla, bla. ¿Usted cree que lo voy a escuchar? Por supuesto que no lo voy a escuchar, porque comenzó primero rompiéndome la imagen que toda mi vida llevo pensando que es una diosa y que es una verdad y que es una realidad. Pero lo que esta gente, para seguir utilizando la música evangélica o protestante, dice, el Papa lo recibió, sin saber cuál es el propósito del Santo Padre al recibir a los hermanos no católicos dentro del Vaticano o dentro de la iglesia. Por supuesto que aquí también llegan los hermanos a la iglesia a querer conocer de Dios o con preguntas, no los vamos a patear. Pero no quiere decir, vamos a empezar a utilizar sus doctrinas de ellos, a hacer lo que ellos dicen, a dejar de bautizar a nuestros niños, a bautizarlos de grandes, vamos a empezar a cobrar el diezmo, ya no nos vamos a ir a confesar, ya la Eucaristía no importa. Por supuesto que no, hay que ser inocente. Y dentro de todas esas personas que evangelizan, a veces pienso yo que hay una mente como ingenua o de niño o con una ignorancia a una magnitud catastrófica. Mire, se lo pongo de esta manera.
Y precisamente el día de hoy hablaba yo con un sacerdote al que respeto mucho y le mando un saludo al Padre Miguel, que este esfuerzo no es nada más de una sola persona, sino de todos, incluyendo los sacerdotes en la formación. Un sacerdote también tiene que llevar formación litúrgica. Muchas veces, con respecto a lo que es la música, lo que dice Sacrosanctum Concilium, a partir del numeral 112 en adelante, que habla de la música sacra, de la música sagrada, algunas personas me escribían por ahí y decían, es que el sacerdote dice que con que no vaya en contra de la doctrina no hay ningún problema. Entonces sí pueden oír música evangélica siempre y cuando no vayan en contra de la doctrina. ¿Y qué pasa con las prédicas de los hermanos no católicos? ¿Podemos escucharlas siempre y cuando no vayan en contra de la doctrina? ¿Cómo cree que se convirtieron tantos católicos al protestantismo? Escuchando. Tuvieron que dejarle 5 minutos de perdido a una persona, prestarle oído de esos cuando andan en el shopping center o en el mercado, cuando llegan y le tocan la puerta para convencérselo rapidito. Eso que a mí me vienen y me dicen, hablemos de lo que nos une, no de lo que nos desune. Hipócrita. Esa es una hipocresía. ¿Qué va a pasar cuando yo le pregunte, oiga, mis hijos los tengo en la primera comunión o los quiero que hagan la confirmación? ¿Qué cree que le van a decir ellos? Al principio le hablan puro de Dios, puro bonito. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos nosotros pensando de una manera muy cerrada al momento de querer utilizar música evangélica para llegar a nosotros. Dice el hermano Jordi Patriona, la Pachamama sí es una ídola pagana y además un demonio. En cambio la Virgen María, eso solo era un ejemplo, brother. Sabemos lo que es. Los que no saben eran los otros brothers, los que están en la Amazonía, que para ellos esa es una realidad, no podemos llegar nosotros a sangre y fuego. Y era lo que decía cuando recibieron a Alex Campos, que por cierto después se vino hablando basura del Vaticano, decía que él iba a querer evangelizarnos, a llevar el evangelio al Vaticano y que bla bla bla. Ellos lo entienden diferente, es el católico el que quiere andar ahí metido entre ellos. Quiere ser católico y siendo protestante, católico protestante. Son pocos firmes en la fe, bien lo dice San Pablo en Gálatas 1:6, me sorprende con qué facilidad se han cambiado otro evangelio. Y no es que hay otro evangelio, son solo algunos que han querido transgiversar el evangelio de nuestro Señor. Algunos, pero no todos. Entonces, tenemos nosotros que saber que nuestra Santa Madre Iglesia nos alimenta y nos nutre. Y que aquí no nos falta nada. Y que incluso, fíjese bien, si algún predicador viene y le empieza a decir que esto y que el otro y que usted que traiga cosas evangélicas, denúncielo y exíjale a sus predicadores que se formen. Precisamente aquí dentro de los que están mirando, me habló hoy un brother, me escribió por Messenger y me dice que en una parroquia, no voy a decir dónde, uno de los formadores litúrgicos anglosajón de una parroquia, el director de coros o algo así, que lo estaban siguiendo en su página de Facebook, y que el señor recibe toda su formación en las iglesias luteranas, metodistas, en muchas iglesias protestantes, y es el que viene y dirige todo lo que respecta a la formación de los coros en esa comunidad. Y me dice, y no solo eso, dice, que ya sacó un himnario. Ahora, ese librito, dice, si tú te fijas, ponen un librito aprobado por la diócesis y hay otro aprobado que ya se lo aprobaron también con cantantes como artistas como Hillsong, todas esas cantantes evangélicos protestantes en inglés, y eso es lo que se está tocando ahora, porque el párroco se lo aprobó. Entonces, ¿a quién estamos trayendo a nuestra iglesia? ¿A quién? Mire, yo me ensucio las manos por todos ustedes y yo creo que a mí me va a ir muy mal, pero yo no entiendo la cobardía del pueblo católico de no decir nada, de quedarse callado, de seguir con el consumismo de la iglesia, de la música evangélica.
Y a muchos les encanta, y ahí se van de todo, hasta sacerdotes también, que les encanta la música, o que simplemente van y viven un retiro. A mí me ha tocado, brothers, que van y viven un retiro y no saben ni qué música les tocaron. Solamente saben que hablaba de Dios. No saben ni qué grupo tocó. ¿Cómo le fue, padre, en ese retiro? Uy, muy bien, muy bien. No sabe porque no conoce ni los artistas que están cantando. Porque me imagino que él va buscando a Dios. Por eso no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, es necesario que el pueblo católico se forme y que entienda que aquí tenemos todo y que no necesitamos nada externo. Y que incluso cuando un predicador venga con sus cosas, con sus mafufadas, de otro lado, usted párese como todo un varón y dígale, hermano, lo que está enseñando no es católico. Y dígaselo así. Así, Gálatas 1:10, ¿con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Si quisiéramos quedar bien con los hombres, ya no seríamos buenos siervos de Cristo. ¿Sabe qué día miré un brother predicador ahí? Y no lo tengo aquí, creo que no lo tengo el video. Lo grabé, brothers. Déjame ver si lo tengo. No lo tengo. Grabé un brother en una asamblea de oración, un católico, brother. Andaba, no sé qué andaba haciendo, pero andaba, porque el Señor te va a estar esperando. Arrabasaya, la vasaya, y el Señor dice que en esta noche el Señor va a romper cadenas. Arrabasaya, rabarabara. El Señor dice que no te preocupes, mujer, Él ha visto tu sufrimiento. ¿De dónde sacan esas cosas? No sabe ni lo que está diciendo. Está imitando a los hermanos no católicos. La gente ni siquiera entiende qué estás diciendo. Pero es gente que obtiene su formación en los ministerios no católicos. Y que usted como cómplice se los ha permitido. Se lo ha permitido simplemente, no ha dicho nada, se queda callado. Y permite que esas personas vengan y le prediquen. ¿Y qué le van a predicar? ¿Pura doctrina evangélica? ¿Eso es todo? ¿Por qué cree que cuando yo hago este tipo de videos, no, a mí me llueve, brothers? A mí me llueve porque vengo y les digo las cosas, así como dice Julia Pacheco, las cosas como son. ¿Para qué le voy a andar endulzando el oído? Ni que yo viviera de likes. Al contrario, por eso es que expongo todo esto. Y me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. De muchos. Porque no toleramos todas esas cosas. Predicadores a mí que vienen con sus tonterías. No. El otro día fui a recibir una formación. Y lo voy a decir así. Y una hermana que le tocó dar una predicación ahí. Que le toca dar la predicación del diezmo, brothers. Y una chaparrita la señora, buena gente la señora, y empezó a dar una predicación ahí sobre el diezmo y que Jesús pagó el diezmo y que no sé qué, y que le dijo a Pedro, ve y busca y que vas a sacar la moneda y que con esa pagas por ti, por mí, que no sé qué. Oye, yo que la dejo que termine, brother. Tuve que tomar la decisión entre avergonzarla delante de todos o que todos se fueran con esa información que ella dio. Estaba predicando doctrina protestante, muy al estilo de los hermanos no católicos. De hecho, este hermano lo miré yo, el que les mostré al principio, lo miré yo que en un video él estaba dando un tema acerca del shofar. Y dijo que había buscado información en varios lugares, incluso con pastores, y que no había encontrado nada. Entonces digo, ¿cuáles son nuestros predicadores, hombre? ¿A poco en la iglesia no hay formación? ¿Tanto curso que está ahorita en la diócesis? Yo no sé si el sacerdote no se da cuenta que andamos pa'l chongo. Por eso sabe qué día posteé por ahí. El problema no es el retiro, el problema no es el ministerio, el problema es cuando no están los sacerdotes, hombre. Que es cuando nos soltamos el chongo. Sinceramente, cuando nos echamos a perder, cuando hacemos lo que nos venga en gana. Eso de andar buscando la música protestante y pensar que es lo mismo, créame, poco a poco lo va a ir secando. Poco a poco lo va a ir matando. Poco a poco usted va a perder su personalidad, su identidad.
poco a poco usted se va a dejar de ir a confesar. Muchas veces la gente dice, yo visitas al Santísimo, yo misa diaria, yo voy y me confieso, pero eso sí, la música protestante no me la quiten. Eso es, óigame, entonces ¿es católico o no es católico? O escoge, sí Eucaristía, sí confesión y sí música protestante. Entonces, ¿en qué estamos? O estamos aquí o estamos allá. O nos comprometemos con nuestra Santa Madre Iglesia y como San Agustín decía, si quieres saber en qué creemos, ven a oír, ven a oír lo que cantamos, ven a oír. Imagínese que venga usted, a ver San Agustín, ¿qué estás cantando? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y aunque mis manos no pueden tocar, óyeme, ¿en qué crees? Entonces, ¿en qué crees? Es por eso que la música no católica es súper peligrosa, porque va a morir por inanición, por falta de alimento, se va a ir secando. Solamente en la Iglesia Católica, fuera del sentimentalismo, fuera de todo ese sentimiento que le quiere ofrecer el mundo, es la única que la alimenta con el pan vivo bajado del cielo. Ese Jesús, el que hizo ver a los ciegos, andar a los cojos, aquel que levantó a los muertos, es el mismo que está en la Eucaristía, y que aquí dentro de la iglesia la música es secundaria, porque al centro está Jesús. Jesús Eucaristía, si no hay música no importa. ¿Por qué cree usted que ahora en los ministerios, incluso católicos, un culto al Señor, una asamblea de oración, es impensable si no hay un buen sonido musical? Si no tienen bocinas que cuando usted le dice, siente la presencia de Dios, hasta le tiembla la camisa, así donde siente las vibraciones de las bocinas. ¿Por qué cree usted? ¿Es un gran negocio? Es un gran negocio ese, le mueven las emociones. Ahora se ha hecho todo un circo. Ahora ya no es entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora en silencio, que tu Padre que está en los silencios te recompensará, te escuchará. Ya no. Ahora ya nadie se hinca, ahora todos lo hacen a manera protestante con las manos levantadas. Ya nadie se hinca para orar. Ya nadie junta sus manos, ya todos levantan sus manos. Lo que antes nos enseñaron ahora ya cambió, ya es algo diferente, porque estamos agarrando corrientes diferentes que están soplando del norte y del sur, del este y del oeste, por todos lados. Estamos perdiendo nuestra identidad. Las iglesias evangélicas están creciendo, la iglesia católica está perdiendo gente. Pero es la gente que está mal formada, que se quiere ir, la que no entiende que Jesús hizo la promesa en esta iglesia. Ni los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Esta es la iglesia de Jesucristo que dice, y yo estaré con ustedes, y le dice a sus discípulos, hasta el final de los tiempos. Se va el que no está mal formado. Es por eso que nosotros entendemos la magnitud del problema. Lo entendemos. A lo mejor a usted le aburre, ¡ay, otra vez el hermano con la música protestante! ¿Y cómo no, si es el anzuelo diario? ¿A poco usted cree que lo cambian? ¿Por qué cree que cuando usted mira una prédica protestante, le bajan las lucecitas, se las suben, hay show de luces, todo bien bonito? Claro, porque no tienen cómo competir con nuestra Santa Madre Iglesia, porque ellos no tienen a Jesús Eucaristía. Por eso lo hacen así de forma bonita, para poder competir. Por eso es que le bajan el sol, la luna y las estrellas. Por eso es que le pagan la renta, le dan comida. Porque ellos no se encargan del alimento del alma, por salvar su alma. Le quieren llenar la panza, la barriga, para que siga panzón igual que yo. Para eso sí, para lo demás no. Por eso Satanás no encuentra la forma de llevarse a los católicos. Y hay mucho católico que tendría que decir, Javier, tú tienes razón al defender la iglesia católica, al defender la música católica dentro de la iglesia. A todos esos músicos que se quiebran la cabeza, que se sangran los dedos de las manos con las liras de la guitarra, inspirándose en el Espíritu Santo para sacar una nueva melodía, y que el católico no lo apoye.
Porque el católico le encanta Miel San Marcos, Marcela Gándara, Jesús Adrián Romero y etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando un católico saca un disco que le puede costar 15,000, 20,000 dólares, se queda con todos los discos porque el católico no es capaz de pagar 10 dólares para ayudar a su ministerio. Porque cuando hay un católico de tiempo completo trabajando para la obra del Señor, el católico no ofrenda. Pero que no vengan los hermanos separados, porque viajan desde Dallas hasta Houston al Toyota Center para venir a ver a los hermanos separados, porque ahí sí se siente una presencia de Dios. Decía una persona la otra vez: uy, nosotros fuimos a un concierto de un protestante, salimos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Satanás se viste de ángel de luz. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo le aseguro que si hubiera visitado el Santísimo la noche que estuvieron exponiendo el Santísimo en hora santa, sale mejor. Sale mejor. Pero está el Santísimo solo, porque la gente no lo quiere visitar, porque no quieren a Jesús. Quieren la música, quieren la emoción. Por eso entre semana nadie va. El domingo van por obligación a la Santa Misa, pero nadie va entre semana por devoción. Es por eso que está solo el Santísimo, porque la gente pierde su identidad. Pero pregúntele cuántas veces se congregan en el ministerio, un chorro. Y dicen: hoy la música evangélica no pasa nada. ¿Cómo no se ha dado cuenta? Nomás porque no lo conozco de cerquita. Pero créame, pasa, y yo lo sé. Yo pertenecí a un ministerio donde el 90% de la música, no, 95% era evangélica. 95%. Y viera cómo me dolió abandonar la música evangélica. Duele. Y duele en el corazón. Y más cuando has comprado muchos discos, deshacerte de toda ella. Eso de que los voy a escoger con que no vayan en contra de la doctrina, que no digan Jehová. Hipócrita. Esa es hipocresía. Sinceramente. Póngale a una persona una canción de algún artista que usted quiera. Jesús Adrián Romero, póngaselo. Para que vea que cuando salga del retiro va a ir a buscar en YouTube Jesús Adrián Romero. Y va a escuchar no nomás la música que usted le puso en el retiro. Se va a poner a escuchar todas. Y como YouTube tiene un algoritmo de música, después le va a meter Marcela Gándara. Y después de ahí le va a meter otro grupo. Y usted no va a estar ahí para decirle: no. Es que en el retiro nomás fue la que yo te dije. Hipócrita. Hipócrita. Usted no está para cuidar a la gente. Por eso hágalo bien desde el principio. Enséñeles lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Forme ministerios de música. Apóyelos. Lea los documentos de la iglesia. Dice Rodrigo Calvo: yo tuve que regañar al músico de la parroquia porque se puso a cantar música protestante. Un saludo para mi hermano Rodrigo Andrés Calvo. Síganlo a su canal. Es que eso pasa. Dicen en mi pueblo que el valiente vive, ¿cómo dice? Que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Si usted no dice nada, usted peca. Mejor diga, cáigale gordo, pero dígale con amor, eso sí. Dice la palabra de Dios que un buen servidor del Señor tiene que ser buen pedagogo. Reprenderá a los rebeldes con dulzura, dice el Señor. Pero óigame, brother, no dice nada. Dice un hermano: yo nunca había escuchado música protestante porque para mí son abominables. Mire, y para él lo es abominable, pone ese término. Pero créame que la música protestante es muy bonita. Y ahí está el peligro, que es bonita, que es adictiva, que el problema es que la gente no mide el peligro. Créame, casi mucha gente que escucha esto, la música evangélica, le falta mucha formación, mucha. Yo me atrevería a decir que muchas veces en los retiros, pues los sacerdotes no revisan las playlists o como las listas de la música que se va a tocar en cada tema y de quiénes son, de qué artistas son, no lo hacen. Muchas veces, en los retiros que yo he servido, a veces los sacerdotes ni siquiera se paran. Entonces, echémosles la mano. Como le dije, nosotros estamos ahí donde ellos no están. Y sí se pueden.
La música protestante está causando un gran daño en la iglesia, a cierto punto o a tal punto que los católicos defienden a capa y espada y se sacan la sangre por defender la música no católica, aún sabiendo que esa música está hecha para los hermanos evangélicos y no está de acuerdo con la liturgia. Y muchos dicen, basados en el numeral 1158 del catecismo, que quiero ver a ver si lo encuentro, numeral 1158, ellos alegan esto: es que el sacerdote dice que dentro de la liturgia no se puede utilizar la música protestante, pero fuera de la liturgia, ahí sí. Vamos a ver qué dice el catecismo. Yo me imagino que dentro de la liturgia no, porque no es música apropiada para adorar a Dios, al Señor presente en ese momento, pero que cuando salgan de la liturgia, de la Santa Misa, van a ir a adorar a otro Dios, que ese sí se los permite. Mire lo que dice aquí. Vamos a ver si solamente es en la liturgia. Dice: la armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra, o sea, nosotros. Por eso, foméntese con empeño, quiere decir, haga fiesta, haga propaganda, incite a la gente para que se forme. Dice: por eso foméntese con empeño el canto religioso popular. De modo que, vamos a ver si solo en la misa, en los ejercicios piadosos, escuche, va uno, los ejercicios piadosos, ahí no dice liturgia, dice ejercicios piadosos. Y en los sagrados, ahí entra, los sagrados, y hay otra ahí, en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la iglesia, resuenen las voces de los fieles. Pero los textos, escuche, vamos a ver si entra Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara y todos esos, Miel San Marcos, vamos a ver. Pero los textos destinados al canto sagrado deben de estar de acuerdo con la doctrina católica. Y más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. ¿Y por qué los toma de otros lados? Ahora me va a seguir diciendo que solo habla de la Santa Misa. Me va a decir que solo habla de la Santa Misa, que es un ejercicio piadoso. Se los dejo de tarea, que es un ejercicio piadoso. Nada más para que vea cómo lo han engañado. Porque dice: hoy, fuera de la misa, sí. Dentro de la misa, no. Te engañaron. El mismo Dios que se presenta en la Eucaristía es el mismo Dios que vas a ir a adorar fuera de la Eucaristía. De seguro, en el cuarto parroquial, ahí en el salón parroquial, es el mismito Dios. Y si allá no le agradaban, ¿qué crees aquí? ¿Qué crees? ¿Que es otro? ¿Que allá no y acá sí, acá te quitas los zapatos? No, es el mismito. Por eso mejor no se arriesgue. Y ya deje de andar con cosas de que, ay, que yo, que no sé qué, que a mí me encanta mucho la música protestante. Pues si le encanta a usted. Porque es un católico protestante. Protesta. Si a usted le pone música católica, se aburre, ya no siente bonito. Es más, no puede ni cerrar los ojos. Pero que no le toquen la canción esa, la de moda del hermano evangélico, porque ahí cierra los ojos y se abandona. Y en ese momento, justo cuando toca la música protestante, ¡pum!, llega el Espíritu Santo y la toma. Ay, es neta. Dice: ¿me lo juras? Es solo manipulación de la gente. Y necesitamos ponernos serios en esto. Necesitamos empezar a recibir formación y a ser católicos comprometidos. Necesitamos
saber que en la iglesia no nos hace falta absolutamente nada, que somos católicos, hijos de Dios y que somos cristianos, que esta es la iglesia de Jesucristo, que en esta barca, aunque se tambalee, Jesucristo va en la barca de Pedro, y que mientras muchos en este momento están odiando al Papa, hablando mal del vicario de Cristo, Jesucristo está orando por él, le está confirmando: pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Aun cuando muchos dicen: yo soy católico pero me encanta lo protestante, yo soy católico pero voy a los templos protestantes, yo soy católico pero compro música protestante. La barca de Pedro está bien puesta, aunque las olas se muevan para lado y lado, el Señor va con ella. Y eso no va a cambiar, y es la misma que va a permanecer hasta el final de los tiempos. Necesitamos que el pueblo se comprometa a defender su iglesia y que no solo lo diga de dientes para afuera. Este pueblo me honra con los labios, dice el Señor, pero su corazón está muy lejos de mí. Necesitamos comenzar siendo originales, siendo leales, siendo fieles. La fidelidad es importante. Imagínese que en lugar de música católica traiga música protestante, es como con su esposa. Menciónenle el nombre de otra mujer por equivocación para que vea el problema en el que se mete. Sea fiel, sea fiel. Que en su celular haya solo música evangélica. Alguien me dijo: oye, hermano, ¿y por qué no habla de la música mundana, la música del mundo? Porque se supone que los que siguen mi página son cristianos. Se supone que ¿cómo le voy a hablar de alcohol si ya dejó el alcohol? Se supone que tiene que saber el peligro. Y el peligro de la música es que sea bonita, que sea pegajosa, que no hable de la iglesia, que no hable de santos y que no refleje la doctrina católica. Ese es uno de los peligros tan grandes. Y me disculpan, pero es la verdad. Y yo no vengo a quedar bien con nadie. Con nadie. Le pido el día de hoy que por favor ore por mí, que cuando hago este tipo de temas o toco este tipo de temas se me viene una avalancha de problemas siempre encima. Les pido por favor que no me olviden en sus oraciones. Yo me despido, no sin antes pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Yo me despido, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Alfredo Corpus, gracias brother, ora por mí. Rosario Martínez Díaz, a mi hermano Rodrigo Andrés Calvo, para Fernando Gaspar, Marina Peña Martínez también, para Sara Eguía Reyes, para Francisco Chapín, para René Maldonado, para Gaspar Martín, Ronald Santos también, Dios te bendiga, para Antonio Guzmán y todos aquellos que están conectados. Si usted quiere un saludo ahorita, nos esperamos un minuto si quiere cualquier comentario antes de cortar esta transmisión, y le pido por favor pues que comparta, si usted no quiere lavar, présteme la batea, nosotros lavamos, nosotros nos ensuciamos la mano por usted. Si a usted le falta el valor para decirle a su hermano que está haciendo mal escuchando música evangélica, mándele el video, no hay ningún problema, nosotros lo hacemos por usted, para que la gente comience a saber que aquí no nos falta nada. Bueno, pues que Dios los bendiga, los saludo en los comentarios. Buenas noches. María Amador, bendiciones.